Bien, como estábamos realizando el día de ayer, realizamos el ejercicio número 1 y como pueden darse cuenta en la imagen, la fuerza, bueno, aquí solamente pedía que descompongamos cada fuerza y nada más, ¿no? Nosotros hicimos adicionalmente encontrar la fuerza neta, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Mire, de, antes de realizar el ejercicio, ¿no? Si yo veo más o menos las magnitudes o las direcciones, cómo están las fuerzas aquí, yo sé, por ejemplo, o puedo darme cuenta aquí, que por ejemplo, esta componente en X de esta fuerza de aquí, de F3, voy a dibujarla en otro color para que se diferencie, ¿sí? Vamos a hacerle también un poquito más gruesa. Ahí, ok. Ya, yo puedo darme cuenta, por ejemplo, que la componente en X de F3, ¿sí? Que es esta de aquí, con la componente en X de F2, ¿sí? Así, que fue más o menos lo que hicimos ayer. Observen que estas dos componentes, una va hacia un lado y otra va hacia el otro lado, ¿no? Haciendo la descomposición con los ángulos que están aquí, estas fuerzas se podría decir que son casi, que las magnitudes son iguales. No son iguales, porque si fuesen iguales, automáticamente, ¿qué pasaría? Automáticamente, esta fuerza de aquí con la fuerza de acá se cancelarían, ¿no? Porque si tienen la misma magnitud y van en direcciones contrarias, entonces deberían cancelarse, ¿no? En este caso no se cancelan del todo porque los valores que están marcados aquí, si ustedes lo pueden ver, este valor de aquí con este valor de aquí y el ángulo y los ángulos que están aquí, bueno, aquí me dan este triangulito para yo poder hacer. Sí, esto de aquí hace que estas fuerzas pues no sean iguales del todo, ¿no? Pero en magnitud se podría decir que están casi cercanas. Es como que, por ejemplo, a usted le dan $20 y se gastó $18. ¿Cuánto le queda? 2. Que en comparación a los 20, pues ya prácticamente es casi nada, ¿no? Más o menos eso sucede aquí. Ya, mientras que las otras fuerzas que están aquí, miren, la F2, la componente en Y, queda así, hacia arriba. La F1 ya está hacia arriba y la componente en Y de F3 también. Entonces, si estas fuerzas que están aquí, tanto la de aquí, que es la componente en X de la fuerza 2, con la componente en X de la fuerza 3, prácticamente, no digo que se anulan del todo, prácticamente casi que se anulan, entonces, ¿hacia dónde me va a quedar la fuerza resultante? Me va a quedar prácticamente completamente hacia arriba. El día de ayer que hicimos el ejercicio, ¿cuánto nos quedaba voy a dibujar aquí la fuerza resultante? Quedaba algo más o menos así. Algo más o menos así. Así la voy a poner. ¿Ya? Prácticamente cerca de los 90 grados, ¿sí? Prácticamente cerca de los 90 grados. Y la componente en X es muy pequeña, puesto que estas fuerzas casi que se cancelan. ¿Sí? Entonces, eso quiero que ver, ese análisis. Yo quisiera que ustedes lo tengan claro. Ya, perdón, parece que hubo un problema aquí con el Zoom. Ya. Bien, entonces les repito nuevamente, rapidito. Ya, les estaba comentando que cuando analizamos estas tres fuerzas que están aquí, ya, les estaba indicando que cuando ustedes analizan las tres fuerzas que están aquí, ¿sí? La componente en X de la fuerza 2 con la componente en X de la fuerza 3 prácticamente que se anulan, casi se anulan,
¿no? Ustedes pueden darse cuenta que esta fuerza de aquí, la componente en X va hacia acá, y la componente en X de F3 va hacia la derecha, así. Entonces, como estas fuerzas están casi en la misma magnitud, podríamos decir que queda una diferencia pues muy pequeña. Si fuesen, por ejemplo, la misma magnitud, estas fuerzas se anulan del todo, ¿sí? Pero como son casi la misma magnitud, entonces por eso queda una pequeña diferencia, que en el día de ayer nos quedaba una pequeña diferencia hacia la derecha, ¿no? Pero las componentes en Y de cada una de las fuerzas, por ejemplo, F2Y es esta componente, F1 pues está hacia arriba, y F3Y también está hacia arriba, así. Entonces noten que como estas tres fuerzas van hacia arriba y las de acá prácticamente que se cancelan, entonces la fuerza debería ser prácticamente casi que cerca al eje Y, ¿no? Tal como hicimos en el ejercicio. Cuando hicimos la resolución del ejercicio, ¿qué nos quedó? Nos quedó que la fuerza, pues nos quedaba algo más o menos así, ¿no? Con una pequeña magnitud en X y casi todo en Y, y el ángulo pues quedaba en 88 grados, algo así, ¿no? Cerquita de los 90, cerquita. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer un análisis, pues traten de ver ese tipo de situaciones. Y el día de hoy vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio F210, ¿sí? Vamos a hacer el F210, ya porque con F27, con lo que han visto en las semanas pasadas y también con lo que he hecho la explicación, ya pueden hacer el 8, ya pueden hacer el 9, ¿sí? Entonces voy a explicar ahora el F210, ¿sí? Voy a explicar el F210. Bien. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Aquí nos dice que tenemos una fuerza F, ¿no? Desconocida. Tenemos una fuerza F desconocida con una dirección también desconocida, pero más o menos en ese, así como se muestra el diagrama, o sea, debería estar más o menos cerca de eso. ¿Ya? Y aquí nos dice que la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula es este aparatito que está aquí, la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser 750 newton y estar dirigida a lo largo del eje X positivo, ¿no? Con esa información me pide calcular esta nueva fuerza. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. O sea, comparado con el ejercicio de acá, miren, yo conozco las tres fuerzas y encuentro la fuerza resultante. En cambio acá, conozco la fuerza resultante y de las fuerzas que están actuando aquí, hay una desconocida, ¿sí? Entonces tengo que aplicar los mismos conceptos, pero hacer una pequeña variación para encontrar esta fuerza desconocida de aquí. Pero recuerden que no puedo hacer así solamente sumar y restar porque son vectores. La forma más óptima es realizar la descomposición para poder encontrar el resultado correcto, ¿sí? Entonces aquí, yo tengo lo siguiente, miren. Antes de hacer el ejercicio vamos a analizar lo que nos plantea aquí, ¿ok? Miren, la fuerza de 325 newton va a tener una componente en X así. Voy a ponerla aquí. Esta es la componente en X de la fuerza de 325 newton, ¿ya? La fuerza de 600 newton va a tener una componente en X así, más o menos por aquí, ¿ya? Y sumado, voy a poner la fuerza que quiero encontrar así de este color verde. Sumado con la fuerza F, o sea, la suma de estas tres fuerzas, tiene que darme la fuerza resultante, que voy a poner así mismo con rojo, que es esta. Esta que está aquí es la fuerza resultante de 750 newton dirigida a lo largo del eje X positivo. O sea, cuando yo sume estas tres, debería darme esta fuerza de aquí.
Pero debo considerar que para yo poder sumar todo esto, o sea, para que la fuerza neta me quede así solamente en Y, en X, perdón, ¿qué debería pasar con la fuerza, las componentes en Y de la fuerza? Miren, esta fuerza de aquí, de 325, va a tener una componente en Y hacia arriba de esta manera, ¿no? La fuerza de 600 debería tener una componente en Y así. Y asimismo, la fuerza F va a tener una componente en Y así. Si yo quiero que mi resultante me quede solamente en el eje X positivo, entonces las componentes en Y todas deberían anularse. Es decir, que la suma de estas dos fuerzas positivas que van en el eje Y hacia arriba debería cancelarse con la componente de acá. De esa manera, las componentes se cancelan, o sea, todo esto en Y me va a quedar 0, ¿no? Y podría decir que para mi fuerza neta, la componente en Y es 0 y la componente en X pues es la misma fuerza que me dan aquí como dato, ¿sí? Entonces, una vez que tengo claro lo que vamos a hacer, ahora sí vamos a realizar la resolución del ejercicio. Como les decía, esta pantallita ustedes la pueden hacer lo más grande que puedan, ¿sí? Me parece que eso es lo más grande. Ahí. Vamos a hacer esta un poco más. A ver. Ahí. Bien, ¿qué es lo que queremos encontrar primero? No, vamos a trabajar primero con las componentes en Y. Si ustedes, ya el gráfico ya está aquí, no lo voy a hacer. Sí, lo que sí deberían considerar es lo siguiente, que la fuerza, vamos a denotar, vamos a hacer una denotación para ser más claro, ¿sí? A ver, vamos a poner aquí, a esta fuerza de 325 le vamos a bautizar como F1 y a esta fuerza de 600 newton le vamos a bautizar como F2, ¿ya? Entonces aquí, esta que está aquí será la F1Y y por acá, bueno, está la F1X, por acá vamos a tener F2Y y esta pues le vamos a poner simplemente, como es la fuerza F, vamos a decir que es la componente en Y, ¿no? Entonces les repito, como yo quiero que mi fuerza neta me quede solamente hacia la derecha, eso significa que en Y debe tener una fuerza 0, o sea que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0, para que la fuerza neta en Y no tenga componentes en el eje Y. Entonces, en la convención, tenemos que las fuerzas que van dirigidas hacia arriba considero como positivas y la fuerza que va dirigida hacia abajo pues considero como negativa, ¿sí? Considero como negativa. Entonces voy a escribir aquí como F1Y representa un valor, una magnitud, FY, o sea, es un número. Entonces, como ahora ya es un número, ahora sí le puedo poner los signos correspondientes, ¿sí? Yo voy a poner aquí, o si quieren verlo como vector, podemos verlo así, de la siguiente manera. Si lo vemos como vector, sería algo más o menos así. F1Y más FY, como vector considero el mismo signo, más F2Y igual a 0, ¿no? Aquí como estoy sumando vectores, por eso pongo el signo positivo. Ahora, para poner el valor correspondiente, ahí sé que la F2Y, como está en el Y negativo, aquí vamos a poner un valor negativo, ¿sí? ¿Cómo encuentro la componente en Y de la fuerza 1? ¿No? Si ustedes ven la fuerza 1, ¿sí? La magnitud, o podríamos decir aquí, vamos a hacerlo aquí a un lado. F1Y debería ser igual a la magnitud de la fuerza 1
por el coseno del ángulo. Perdón, por el seno del ángulo, porque estamos viendo la componente en Y. ¿Sí? Disculpe. Ya, entonces, como estoy viendo la componente en Y, entonces la fuerza 1, la magnitud de la fuerza 1 por el seno del ángulo me va a dar este valor. ¿Sí? ¿De dónde saco el seno del ángulo? ¿De dónde saco el seno del ángulo? Vemos que ahí nos dan un grafiquito así. Un triángulo, donde aquí debería ir un ángulo teta, y aquí tengo 5, 12 y 13. Entonces, yo sé por trigonometría, como esto es un triángulo rectángulo, que el seno del ángulo aquí es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ah, ya, entonces aquí será 12 treceavos. Por lo tanto, F1Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza 1, que es 325 por 12 treceavos. ¿Sí? Entonces, cuando realizo esa operación, a ver, vamos a preguntarle, deberían estar con sus calculadoras a la mano. Carlos Carriel. Sí, dígame, profe. Ya, muy bien, realice esa operación y dígame cuánto queda ahí. ¿Cuánto le queda? Si alguien tiene la respuesta, puede levantar la mano y yo le doy paso para que hable rapidito porque se nos acaba el tiempo. A ver, José Sánchez. Sí, profesor, a mí me salió 300. 300, muy bien. Entonces 300. Váyanse poniendo pilas con las otras operaciones, ¿ya? Muy bien, entonces por aquí tendré 300 más FY, que es el que quiero encontrar, ¿sí? Más FY, que es el que quiero encontrar, y más F2Y, ¿sí? Entonces, para F2Y, bueno, esto de aquí lo pueden ver en la grabación, ¿no? Ahora, para F2Y, ¿qué necesito? Necesito la componente en Y, entonces vemos que F2Y está aquí, ¿no? Como aquí es 45, entonces voy a poner así, que F2Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza 2, asimismo por el seno de 45, entonces F2Y será los 600 newton por seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, y esto en magnitud nos va a quedar ¿cuánto? 2 por 600, perdón, 600 dividido para 2, 300, ¿no? Mitad 1, mitad 300. Entonces nos queda 300 raíz de 2. 300 raíz de 2. F2Y igual 300 raíz de 2. ¿Cuánto queda eso? Eric Anchundia. Buenos días, profe. Ok, 300 raíz de 2. Sí. Queda 424.26. Ya, 424.26 newton, ¿no? Bien, en las unidades las voy a poner al final, ¿sí? Me puedo quedar simplemente con la magnitud. Entonces, miren, F2Y está dirigida hacia abajo, como pueden darse cuenta. Entonces aquí, como estoy sumando vectores, por eso pongo el más. Pero para poner la magnitud, si está dirigida hacia abajo, entonces le voy a poner aquí menos 424.26 igual a 0. Entonces, como la que estoy buscando es FY, entonces FY va a ser igual a este que está negativo, pasa al otro lado como positivo, 424.26 menos los 300 que está aquí positivo, pasa como negativo. Por lo tanto, la magnitud de FY será 124.26 newton. Entonces ya tenemos de la fuerza desconocida la componente en Y,
¿sí? Ya tengo la fuerza desconocida, ya tengo que Y. Repito, ¿por qué pusimos que la fuerza resultante en Y era 0? Porque dice aquí en el ejercicio que la fuerza neta va dirigida completamente hacia la derecha a lo largo del eje X positivo. Entonces, si la fuerza resultante va a lo largo del eje positivo, entonces tiene que tener su componente en Y 0, ¿no? Por eso aquí la fuerza neta en Y es, perdón, sí, la fuerza neta en Y es 0. Aquí hay algo que quiero aclarar. Esta fuerza en Y es de la fuerza neta. Si voy a hacer una diferencia, fuerza neta en Y tiene que ser 0, para que no se confundan con la FY de aquí, ¿no? Voy a hacer un poquito aquí más específico. Sumatoria de la fuerza neta en Y, esa debe ser 0. ¿No? Y para allá la fuerza neta en Y, sumo las respectivas componentes, ¿no? Para que no se confundan con FY. ¿Ya? Esta FY es la de la componente de la fuerza desconocida. Muy bien, entonces ya tengo ahí, ¿sí? Vamos a anotar ese valor, vamos a tomar ese valor, anotarlo por ahí, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la fuerza neta en X, o la componente en X de la fuerza neta. Bien, entonces aquí voy a poner sumatoria, ¿no? Ahí vamos a poner así, la fuerza neta en X va a ser igual a la suma de las componentes de las fuerzas, ¿no? Individuales en X. Fuerza neta en X. Ya, la suma de las componentes de la fuerza en el eje X. Lo que pasa es que voy a ponerlo así para identificar que son todas las componentes X de la fuerza, ¿no? Bien, entonces como la fuerza neta en X es igual a la fuerza neta, entonces aquí ya no voy a poner 0, sino que ahí voy a poner el resultado que nos pedían, que era 750 newton, ¿sí? 750 newton. Vamos a poner aquí F sub I, bueno. Bueno, voy a poner así Fnx, pero ya saben que son todas las componentes en X de la fuerza. Eso me da la fuerza neta en X, o mejor simplemente la fuerza neta, ¿ya? Bien, ¿qué debería sumar aquí? Aquí debería sumar, miren, esta fuerza pequeñita que está aquí, que es la fuerza 1x, esta fuerza de aquí, que es la fuerza 2x, más la fuerza de aquí, que es Fx, ¿no? Entonces, F1x más Fx que estoy buscando, más F2x, no debe ser 0, sino que debe ser igual a 750. Entonces, asimismo, para la fuerza 1x, ¿no? Recordemos, en el triángulo tengo aquí 5 y acá 12 y acá 13 y aquí el ángulo, ¿no? Entonces, F1x, ¿a qué va a ser igual? A la magnitud de la fuerza 1 por el coseno del ángulo. La fuerza 1 dice ahí que son 325 newton y el coseno pues será 5/13. ¿Cuánto nos queda la fuerza 1 en X? Hola. Emilio Pérez. Emilio Pérez. 125. Ya, nos queda 125. Ya, 125 newton es la componente en X de la fuerza 1, ¿sí? Y para la otra, ¿verdad? Debería ser 600, vamos a ponerla por aquí mismo. F2X debería ser 600 por el coseno de 45. ¿Cuánto nos queda F2X? Ítalo Delgado. Realiza la multiplicación. A ver, 600 por coseno de 45. ¿cómo ve? 600 por coseno de 45. 270.
No, mire que su calculadora esté en grados. Queda lo mismo que calculamos hace un momento, 424.26, porque el seno y el coseno de 45 son lo mismo, ¿no? Entonces, gracias, Ítalo. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. F1X, 125, más la fuerza X que estoy buscando, más 424, más 424.26, eso debe ser 750. Entonces sumamos estos valores y pasamos a restar y me va a quedar F igual a 750 menos la suma de esos valores, que es 549.26. Por lo tanto, la componente en X de la fuerza será 200.74 Newton, ¿no? Bien, entonces miren, ya tengo las componentes en X de la fuerza desconocida, tanto la componente en X como la componente en Y. Entonces, como me piden la magnitud de esa fuerza, entonces ahora sí puedo aplicar Pitágoras para encontrar, ¿no? Entonces podríamos decir por aquí que la magnitud de la fuerza desconocida, ¿a qué va a ser igual? A Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. ¿Cuánto nos quedó Fx? 200.74 al cuadrado más Fy, que nos había quedado 124.26 al cuadrado. Y cuando realizo esa operación, pues nos queda 236.09. Por favor, verifiquen en sus calculadoras Newton, ¿no? Esa es la magnitud de la fuerza F que está aquí. Esa es la magnitud de la fuerza F. Recuerden, cuando ya tengo las componentes, un error común es que ya tengo las componentes y las sumo normalmente. No, tienen que hacer esto de aquí. Y para encontrar la dirección, el teta que pide ahí es tangente a la menos 1 de Fy sobre Fx. Es decir, tangente a la menos 1 de Fy nos había quedado 124.26 sobre 200.74, que era el Fx. Por lo tanto, nos queda que teta es aproximadamente igual a 31.76 grados. Ya, ahí está. En el caso de que la fuerza esté sobre algún, por ejemplo, la fuerza neta tenga un ángulo, ¿sí? De la fuerza neta, entonces lo que tengo que hacer es, cuando haga, ¿no? Cuando yo hice la sumatoria de las fuerzas, ¿no? En el eje Y había puesto 0. Ya, pero supongamos que me dan la fuerza y me dicen que está en una determinada dirección. Entonces lo que tengo que hacer es la magnitud de la fuerza neta por el seno del ángulo que me den, ¿sí? Cuando yo hice este ejercicio, había puesto así, sumatoria de fuerzas en Y 0, y la sumatoria de fuerzas en X era la fuerza neta misma, ¿no? Que nos había dado. ¿Por qué? Porque como estaba a lo largo del eje X, ¿no? Es como que si yo hubiese puesto coseno de 0. Y coseno de 0 es 1, por eso es que nos quedaba la misma fuerza neta. Pero si el ángulo hubiese sido diferente de 0, entonces cuando haga esta igualación, tendrá que hacer la fuerza que le den, la magnitud de la fuerza neta por coseno del ángulo, y acá, en cambio, va a ser la fuerza neta por el seno del ángulo. ¿Dónde va a ser algo similar a lo que le estoy diciendo? En el ejercicio de acá, por ejemplo, el F11, ¿sí? Voy a borrar un ratito esto. Ya, miren, aquí en el F11, miren hacia dónde va la fuerza resultante.
Aquí dice, la fuerza resultante debe ser de 80 libras, ¿no? En esta dirección. ¿Y qué ángulo hay aquí? 45. Entonces, ahí tienen que aplicar lo de los ángulos, pero considerando que para la fuerza X pondrán ese resultado positivo y para la fuerza en Y, pues, pondrán el resultado, o sea, aquí pondrán menos y el valor que les quede. Bien, quedan menos de 5 minutos, ya me estoy pasando con 1 minuto del tiempo. Preguntas. Voy a activar los micrófonos para que puedan hacer las preguntas respectivas. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano. Catherine Albán, no. No, profesor. Ya, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano y yo le activo el micrófono. Bien, entonces no cierren. Ya, les voy a activar el chat. Por favor, en este momento pongan en el chat presente, como están con su nombre, presente y el curso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Natalie Jiménez. Natalie Jiménez, ahora sí. No, nada, profe. Ya, ok. Bien, entonces ponga por favor su asistencia y ya para terminar porque me estoy pasando con 2 minutos.